el secreto que libera el poder del Espíritu Santo. Amada hermana, hay algo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Algo tan poderoso, tan transformador, que si permaneces conmigo hasta el final de este mensaje, tu vida jamás volverá a ser la misma. He visto con mis propios ojos cómo vidas destrozadas son restauradas en un instante cuando este secreto se revela en el corazón. Hace apenas una semana, una mujer me escribió desde Argentina contándome que después de aplicar lo que hoy te voy a compartir, su matrimonio de 30 años se salvó de la destrucción total. Pero eso no es todo. Su hijo pródigo regresó a casa después de 5 años perdido en las drogas. ¿Coincidencia? No, mi querida amiga, es el poder del Espíritu Santo liberado a través de un secreto que muy pocos conocen. Si has llegado hasta aquí, es porque el mismo Espíritu que me está ungiendo para hablarte te trajo a este lugar. Dime en los comentarios si alguna vez has sentido el toque suave de su presencia. Esa sensación inexplicable de que algo sobrenatural está a punto de suceder en tu vida. Suscríbete ahora mismo porque lo que voy a compartir contigo cambiará para siempre la forma en que te relacionas con el Padre Celestial. Oh, mi querida hermana, permíteme comenzar contándote sobre aquella tarde de abril cuando todo cambió para mí. Era 1946. Yo tenía apenas 28 años y mi ministerio parecía estar marchitándose como una flor sin agua. Había orado, había ayunado, había suplicado al cielo que se abriera, pero los cielos parecían de bronce. Estaba en mi pequeña habitación de hotel en Franklin, Pensilvania, cuando de repente, ¿cómo explicarte? El aire mismo cambió. Una presencia tan real, tan tangible, como la silla en la que ahora te encuentras sentada, llenó aquel cuarto. No fue mi imaginación, no fue emotividad, fue el Espíritu Santo del Dios viviente que vino a enseñarme el secreto que hoy quiero compartir contigo. Y este secreto, preciosa hermana, es tan simple que muchos lo pasan por alto, pero tan poderoso que puede mover montañas de imposibilidad en tu vida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre quienes experimentan milagros constantemente y quienes viven en sequía espiritual? No es la cantidad de oraciones que hacen, no es cuánto tiempo pasan en la iglesia, no es siquiera cuánto conocen de la Biblia, es algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con el corazón y con una verdad que Jesús mismo nos enseñó, pero que hemos complicado terriblemente. El secreto está en estas palabras que Jesús pronunció: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Pero mi querida amiga, la palabra permanecer aquí no significa lo que muchos piensan. No significa simplemente creer o visitar la iglesia los domingos. Significa algo revolucionario que va a transformar completamente tu caminar con Dios. Permanecer. ¡Oh, qué palabra tan hermosa! En el idioma original significa morar, habitar, vivir en. Es como cuando una esposa se muda a la casa de su esposo. Ya no visita la casa, vive en ella. Sus pertenencias están ahí, su corazón está ahí, su vida entera gira alrededor de ese hogar. Eso es permanecer en Cristo. Recuerdo a María, una mujer de 52 años que vino a uno de mis servicios en Pittsburgh. Había perdido a su esposo en un accidente y sus 3 hijos habían decidido internarse en un asilo porque ya no podía cuidarse sola. Tenía diabetes avanzada y había perdido la vista de un ojo. Cuando llegó esa noche, no venía buscando un milagro físico. Venía simplemente porque se sentía completamente sola. Durante el servicio, mientras yo predicaba sobre este mismo secreto que te estoy compartiendo, algo comenzó a suceder en su corazón. Me dijo después que fue como si una voz muy suave le dijera: María, deja de visitar mi presencia
ven a vivir en ella. Y en ese momento algo se rompió en su interior. No fue una experiencia emocional, fue una revelación espiritual profunda. ¿Sabes qué pasó? En los siguientes 6 meses, no solo recuperó completamente la vista de su ojo, sino que su diabetes desapareció por completo. Los médicos no podían explicarlo, pero eso no fue lo más extraordinario. Sus hijos vieron tal transformación en ella que decidieron mudarse de regreso para cuidarla, no porque necesitara cuidados, sino porque querían estar cerca de esa presencia de Dios que ahora irradiaba de su vida. Permíteme hacerte una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Estás visitando a Jesús o estás viviendo en Él? Porque hay una diferencia abismal entre ambas cosas. Cuando visitas a alguien, mantienes tu propia agenda. Llegas cuando quieres, te vas cuando te conviene, y tu vida continúa girando alrededor de tus propios intereses. Pero cuando vives con alguien, oh, mi querida hermana, todo cambia. El Espíritu Santo no está buscando visitantes, está buscando habitantes, personas que decidan hacer de su presencia su hogar permanente. Y cuando esto sucede, cuando realmente sucede, los milagros dejan de ser la excepción y se convierten en el ambiente natural de tu vida. He visto a mujeres estériles concebir después de años de esterilidad. He visto matrimonios al borde del divorcio restaurarse en una sola noche de oración. He visto adicciones de décadas romperse instantáneamente. He visto cánceres desaparecer sin explicación médica. Pero en cada caso, en cada testimonio poderoso, había una constante. Estas personas habían aprendido el secreto de permanecer. Pero ¿cómo se hace esto prácticamente? ¿Cómo pasas de ser una visitante ocasional a ser un habitante permanente de su presencia? Oh, querida amiga, esto es lo hermoso del Espíritu Santo. Él mismo te enseña. Comienza cada mañana no pidiendo cosas, sino simplemente reconociendo su presencia. Antes de levantarte de la cama, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en los problemas del día, simplemente susurra. Buenos días, Espíritu Santo. Aquí estoy para vivir contigo este día. Y espera. Oh, espera en silencio. Porque Él responde, siempre responde a un corazón sincero. Recuerdo a Rosa, una mujer de Venezuela que había perdido su trabajo y estaba a punto de perder su casa. Sus hijos ya no le hablaban porque había gastado todos sus ahorros tratando de salvar a su esposo de la adicción al alcohol. Cuando me escribió por primera vez, me decía, Señora Kuhlman, he orado tanto que ya no tengo más palabras. He ayunado hasta enfermarme. He dado todo lo que tenía a la iglesia, pero nada cambia. Le respondí con este mismo secreto que te estoy compartiendo. Le dije, Rosa, deja de hacer cosas para Dios y simplemente vive con Él. Comenzó a practicar esto que te acabo de enseñar. Cada mañana, en lugar de presentar su lista de necesidades, simplemente le decía al Espíritu Santo, vivo contigo hoy, enséñame a permanecer. ¿Sabes qué sucedió? En 3 semanas encontró un trabajo mejor del que había perdido. En 2 meses, su esposo ingresó voluntariamente a rehabilitación. En 6 meses, sus hijos no solo le habían perdonado, sino que toda la familia se había reconciliado. Pero lo más hermoso de todo es lo que me escribió en su última carta. Ya no oro por milagros. Vivo en el milagro constante de su presencia. Esto es permanecer, mi querida hermana. No es una técnica, no es un método, es una relación íntima y profunda con el Espíritu Santo donde tu vida entera se entrelaza con la de Él. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que puede estar bloqueando este fluir sobrenatural en tu vida. Y es esto. Muchas veces queremos los beneficios de permanecer sin pagar el precio de permanecer. Queremos la paz sin la entrega. Queremos los milagros sin la rendición. Queremos su poder sin su presencia transformadora.
¿Sabes cuál fue la diferencia en mi vida cuando aprendí esto? Dejé de intentar usar a Dios para mis propósitos y comencé a permitir que Él me usara para los suyos. Y cuando esto sucede, cuando esto realmente sucede, es cuando el cielo se abre de una manera que jamás habías experimentado. Te voy a contar algo que nunca antes había compartido públicamente. Era 1952 en un servicio en Ohio. Había una niña de apenas 7 años con parálisis cerebral. Sus padres la habían traído en una silla de ruedas, pero yo podía ver en sus ojos que ya habían perdido la esperanza. Habían visitado muchos sanadores, habían probado todos los tratamientos médicos disponibles. Venían por última vez, casi por cumplir. Durante el servicio, mientras predicaba sobre la fidelidad de Dios, de repente sentí que el Espíritu Santo me dirigía hacia esa niña, pero no para orar por sanidad, sino para orar por algo completamente diferente. Me acerqué a ella y poniendo mis manos sobre su pequeña cabeza, oré: Padre Celestial, que esta niña aprenda a permanecer en tu amor sin importar las circunstancias. En ese momento, algo extraordinario sucedió. La niña, que nunca había podido hablar claramente debido a su condición, dijo con voz perfectamente clara: Jesús vive en mi corazón. Y luego, lentamente, comenzó a levantarse de su silla de ruedas. Pero lo que más me impactó no fue el milagro físico, fue la paz sobrenatural que irradiaba su rostro. Años después supe que esa niña se convirtió en misionera y llevó el Evangelio a miles de personas en África. El milagro no fue solo su sanidad, fue que aprendió desde pequeña el secreto de permanecer. Y esa permaneció transformó no solo su vida, sino las vidas de todos aquellos que tocó. ¿Entiendes, mi querida hermana? El secreto no está en obtener algo de Dios. El secreto está en darte completamente a Él y descubrir que en esa entrega total encuentras todo lo que tu alma necesita y mucho más de lo que jamás soñaste pedir. Permíteme preguntarte algo muy personal. ¿Qué es lo que más temes entregar a Dios? ¿Es tu matrimonio? ¿Son tus hijos? ¿Es tu salud? ¿Tu futuro económico? ¿Esa relación que te ha causado tanto dolor? Porque aquí está la paradoja hermosa del reino de Dios. Lo que entregas completamente es exactamente lo que Él puede transformar completamente. Recuerdo a Carmen, una mujer de México que tenía un hijo adicto a la heroína. Por 15 años había orado, había llorado, había suplicado por la liberación de su hijo. Había gastado todos sus ahorros en centros de rehabilitación, había vendido su casa para pagar deudas que él había contraído. Y nada, absolutamente nada había funcionado. Una noche, después de recibir otra llamada de la policía porque habían arrestado a su hijo nuevamente, Carmen se postró en su sala y le dijo a Dios algo que nunca antes había podido decir: Señor, entrego a mi hijo completamente en tus manos. Si tienes que llevártelo para salvarlo, hazlo. Si tienes que permitir que toque fondo para que despierte, permite lo que sea necesario. Ya no es mi hijo, es tuyo. ¿Sabes qué pasó esa misma noche? Su hijo, que estaba en la cárcel, experimentó un encuentro sobrenatural con Jesús en su celda. Sin que nadie le predicara, sin que nadie orara por él en ese momento, el Espíritu Santo lo visitó de una manera tan poderosa que cuando salió de la cárcel 3 días después, era una persona completamente diferente. Hoy, 5 años después, es pastor de jóvenes y ha ayudado a cientos de muchachos a salir de las drogas. ¿Qué hizo la diferencia? La entrega total de Carmen. Cuando ella soltó completamente a su hijo en las manos de Dios, fue cuando Dios pudo obrar libremente en la vida de él. Este es el secreto, mi amada hermana. No es complicado, pero sí es radical. No es fácil, pero sí es simple. Permanecer en Cristo significa entregarle no solo tus problemas, sino también tu control sobre las soluciones. Significa confiar no solo en su poder, sino también en su tiempo. Significa descansar
no solo en sus promesas, sino también en su sabiduría cuando las cosas no suceden como esperabas. Y cuando aprendes a vivir así, cuando realmente aprendes a vivir así, descubres que el Espíritu Santo no es solo un poder que visita tu vida ocasionalmente. Es una presencia que transforma tu vida constantemente. ¿Has notado cómo algunas personas parecen caminar en una unción especial? Cómo todo lo que tocan es bendecido. Cómo sus oraciones parecen tener un poder diferente. No es porque sean más santos que tú. No es porque Dios los ame más. Es porque han aprendido a permanecer. Te quiero compartir algo más. Algo que va a revolucionar tu vida de oración. La mayoría de las personas oran para cambiar las circunstancias. Pero quienes han aprendido el secreto de permanecer oran para ser cambiadas por las circunstancias. Ven cada dificultad, cada prueba, cada desafío como una oportunidad de conocer más profundamente el carácter de Dios. Había una mujer llamada Esperanza en Colombia que tenía cáncer en etapa terminal. Los médicos le habían dado 6 meses de vida. Cuando vino a verme, no me pidió oración por sanidad. Me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Kuhlman, oro para que Dios use estos 6 meses para enseñarme a permanecer en Él de tal manera que mi vida sea un testimonio de su amor, sea que me sane o me lleve a casa. ¿Sabes qué pasó? Dios la sanó completamente. Pero cuando le pregunté qué creía que había hecho la diferencia, me dijo, dejé de pedirle que cambiara mi situación y le pedí que me cambiara a mí a través de mi situación. Ese cambio de perspectiva liberó el poder del Espíritu Santo de una manera que nunca había experimentado. Hoy, 15 años después, Esperanza no solo está completamente sana, sino que su testimonio ha llevado a miles de personas a conocer a Jesús. Su casa se ha convertido en un lugar donde los enfermos van a recibir oración y muchos son sanados. Pero lo más hermoso es que ella siempre dice, no soy yo quien ora, es el Espíritu Santo quien vive en mí y ora a través de mí. Eso es permanecer, querida hermana. Es cuando tu vida se convierte en un vaso tan transparente que la luz de Cristo brilla a través de ti sin obstáculos. Déjame preguntarte algo más. ¿Cómo sabes si realmente estás permaneciendo en Cristo? Hay señales muy claras. La primera es la paz. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que permanece incluso en medio de la tormenta. La segunda señal es el gozo. No felicidad superficial que va y viene según lo que esté pasando en tu vida, sino un gozo profundo que nace de saber que tienes un Padre Celestial que te ama incondicionalmente y que está obrando todas las cosas para tu bien. La tercera señal es el amor. Un amor sobrenatural por personas que quizás antes no podías ni tolerar. Un amor que perdona lo imperdonable. Un amor que bendice a quienes te maldicen. Y la cuarta señal, mi querida hermana, es el poder. Pero no el poder como el mundo lo entiende. Es el poder de mantenerte en pie cuando otros se derrumban. Es el poder de seguir creyendo cuando todas las evidencias dicen lo contrario. Es el poder de ser instrumento de milagros en las vidas de otros. Recuerdo a una mujer en Texas cuyo matrimonio estaba completamente destruido. Su esposo había tenido múltiples aventuras amorosas y finalmente se había ido de la casa para vivir con otra mujer. Tenía 3 hijos pequeños y no tenía trabajo. Sus amigos le decían que se divorciara, que siguiera adelante, que se olvidara de él. Pero esta mujer había aprendido el secreto de permanecer. En lugar de pelear o rogar que su esposo regresara, comenzó cada día diciéndole al Espíritu Santo, vivo en ti hoy. Enséñame a amarlo como tú lo amas, sin importar lo que él haga. Y por 2 años completos vivió así, orando por él sin amargura, bendiciéndolo en secreto,
perdonándolo diariamente. Sus amigos pensaban que había perdido la razón. Su familia le decía que era una tonta, pero ella sabía que estaba aprendiendo algo que transformaría no solo su vida, sino la vida de toda su familia. Al final del segundo año, su esposo comenzó a experimentar una inquietud interior que no podía explicar. La otra mujer comenzó a perder el atractivo para él. Empezó a recordar los buenos momentos con su esposa. Y una noche, sin que nadie lo buscara o lo presionara, tocó la puerta de su antigua casa y le dijo a su esposa: «No sé qué ha pasado contigo, pero hay algo diferente. Hay una paz en ti que yo necesito». Hoy, 10 años después, no solo están reconciliados, sino que su matrimonio es más fuerte que nunca. Él se convirtió genuinamente al Señor y ahora ministran juntos a matrimonios en crisis. Pero cuando les pregunto cuál fue la clave, ambos dicen lo mismo. Ella aprendió a permanecer en Cristo y esa permanencia transformó toda nuestra familia. ¿Ves, mi amada hermana? El secreto no está en cambiar a los demás. El secreto está en permitir que el Espíritu Santo te cambie a ti. Y ese cambio es tan poderoso que termina transformando todo tu ambiente. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, es porque el mismo Espíritu que me está inspirando para hablarte está trabajando en tu corazón. Y si quieres seguir creciendo en esta búsqueda del Espíritu Santo, te recomiendo unos libros que han sido de gran bendición para muchas vidas. Libros que te ayudarán a profundizar en esta revelación de permanecer en Cristo. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Son recursos que han sido ungidos por Dios para llevar a las personas a una intimidad más profunda con el Espíritu Santo. Pero ahora quiero hablarte de algo que puede estar impidiendo que experimentes esta vida de permanencia, y es el temor. El temor al control, el temor a lo desconocido, el temor a que Dios no haga las cosas como tú crees que deberían hacerse. Permíteme contarte sobre Elena, una mujer de España que había pasado 20 años pidiendo lo mismo en oración, que Dios salvara a su hijo que se había alejado completamente de la fe. Oraba con desesperación, ayunaba regularmente, había hecho promesas, había visitado todos los lugares santos que podía, pero nada parecía funcionar. Una noche, después de otra discusión terrible con su hijo que terminó con él gritándole que odiaba a Dios y todo lo que tenía que ver con la religión, Elena se quebrantó completamente. Se postró en su habitación y le gritó a Dios: «No entiendo. He hecho todo lo que sé hacer. ¿Por qué no respondes mi oración?». Y en ese momento de desesperación total escuchó la voz suave del Espíritu Santo que le decía: «Elena, has orado mucho por tu hijo, pero nunca has orado conmigo. Ven a permanecer en mi presencia y descubrirás lo que realmente necesita tu corazón». Esas palabras la impactaron de tal manera que cambió completamente su forma de orar. En lugar de presentar la misma petición una y otra vez, comenzó a pasar tiempo simplemente adorando a Dios, cantando en su presencia, leyendo su palabra no para encontrar promesas que reclamar, sino para conocer más profundamente su carácter. Y algo maravilloso comenzó a suceder. La desesperación se transformó en paz. La ansiedad se convirtió en confianza. La tristeza dio lugar al gozo. Elena comenzó a irradiar algo diferente. Su hijo, que había vivido viendo a una madre angustiada y presionante, comenzó a ver a una mujer transformada por la presencia de Dios. ¿Sabes cuánto tiempo pasó antes de que su hijo le preguntara qué había cambiado en ella? Apenas 3 meses. Y cuando ella le explicó sobre su nueva forma de relacionarse con Dios, él dijo algo que la sorprendió completamente: «Mamá, toda mi vida te vi sufrir por causa de tu fe, pero ahora te veo feliz a causa de tu fe. Enséñame lo que has aprendido». Hoy, 5 años después, no solo su hijo está sirviendo al Señor, sino que toda su familia ha sido transformada. Pero Elena siempre dice: «El milagro no fue que mi hijo regresara a Dios.
El milagro fue que yo aprendí a permanecer en Dios. Todo lo demás fue consecuencia natural. ¿Entiendes la diferencia, querida hermana? Cuando permaneces en Cristo, no tienes que esforzarte por producir resultados. Los resultados brotan naturalmente de tu unión con Él. Pero déjame advertirte sobre algo. El enemigo de tu alma conoce el poder de esta verdad y hará todo lo posible para distraerte de ella. Te llenará la mente de preocupaciones. Te recordará constantemente todos los problemas que necesitan solución inmediata. Te hará sentir culpable por perder tiempo en la presencia de Dios cuando hay tantas cosas urgentes que atender. No le creas. Él es mentiroso desde el principio. La verdad es que no hay uso más productivo de tu tiempo que aprender a permanecer en Cristo. Todo lo demás que hagas en tu día será más efectivo, más ungido, más poderoso cuando brote de esa permanencia. Recuerdo a Isabella, una mujer de Argentina, que dirigía una empresa familiar que estaba al borde de la bancarrota. Trabajaba 16 horas diarias tratando de salvar el negocio que había construido junto a su esposo durante 30 años. Estaba estresada, enferma, y su matrimonio se estaba deteriorando por la presión. Cuando me contó su situación, le di un consejo que al principio le pareció completamente ilógico. Le dije: Isabella, quiero que comiences cada día pasando 1 hora en la presencia del Espíritu Santo antes de ir a la oficina, y quiero que termines cada día de la misma manera. Su primera reacción fue: Señora Kuhlman, no entiende. No tengo tiempo para eso. Tengo una empresa que salvar. Pero el Espíritu Santo tocó su corazón y decidió obedecer, aunque le pareciera contraproducente. ¿Sabes qué pasó? En esa primera hora de permanencia en la presencia de Dios, el Espíritu Santo le dio una idea creativa que no había considerado en todos esos meses de luchas. Una nueva estrategia de mercadeo que requería muy poca inversión, pero que podía cambiar completamente el rumbo de la empresa. Implementó esa idea y en 3 meses la empresa no solo se había salvado, sino que estaba experimentando el crecimiento más grande de su historia. Pero lo más hermoso es que su matrimonio se restauró, su salud se recuperó y toda su familia fue testigo del poder de Dios cuando alguien aprende a permanecer. Hoy Isabella me dice: esa hora diaria que pensé que me iba a costar el negocio fue exactamente lo que salvó el negocio y mucho más. ¿Ves el patrón, mi querida hermana? Una y otra vez. Cuando las personas aprenden a permanecer en Cristo, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Los milagros dejan de ser algo que buscas y se convierten en algo en lo que vives. Ahora quiero hablarte de algo muy íntimo y personal. Algo que quizás nunca hayas considerado, pero que puede ser la clave para desbloquear el fluir sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús pasaba tanto tiempo a solas con el Padre? ¿Por qué, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esos momentos íntimos de comunión? La respuesta va a revolucionar tu entendimiento de la vida espiritual. Jesús no oraba para obtener algo del Padre. Jesús oraba para disfrutar la comunión con el Padre. No buscaba poder, buscaba presencia. No buscaba respuestas, buscaba relación. Y de esa comunión íntima brotaba naturalmente el poder para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y transformar vidas. Esa es la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad genuina. La religiosidad busca beneficios. La espiritualidad genuina busca intimidad con Dios. Y la paradoja hermosa es que, cuando buscas intimidad, los beneficios vienen por añadidura. Te voy a contar algo que cambió para siempre mi comprensión del poder de Dios. Era 1965 en Detroit. Durante el servicio había un hombre en silla de ruedas que había estado paralítico por 12 años debido a un accidente automovilístico. Su esposa lo había traído porque había escuchado sobre los milagros que sucedían en nuestras reuniones.
Pero este hombre no había venido buscando sanidad. Me dijo después que había venido porque su esposa insistió, pero que él ya había perdido toda esperanza de caminar nuevamente. Simplemente estaba allí acompañándola. Durante todo el servicio, yo sentí que el Espíritu Santo me dirigía hacia él, pero no para orar por su sanidad. Sentí que debía orar por algo completamente diferente. Me acerqué a él y le pregunté: ¿puedo orar para que usted experimente el amor incondicional del Padre Celestial? Él se sorprendió por la pregunta, pero asintió. Puse mis manos sobre sus hombros y oré. Padre, que este hombre experimente tu amor de tal manera que ya no necesite caminar para sentirse completo. En ese momento algo extraordinario sucedió. El hombre comenzó a llorar con un llanto profundo, liberador. Me dijo después que por primera vez en 12 años había experimentado una paz total, una aceptación completa de su situación, una seguridad absoluta del amor de Dios hacia él. Y mientras experimentaba esa paz sobrenatural, comenzó a sentir hormigueo en sus piernas. Lentamente, muy lentamente, comenzó a mover los dedos de los pies, luego las piernas, y finalmente se levantó de su silla de ruedas completamente sano. Pero cuando le pregunté qué había hecho la diferencia, me dijo algo que nunca olvidaré. El milagro no fue que recuperara la capacidad de caminar. El milagro fue que encontré la capacidad de estar en paz con Dios sin importar las circunstancias. Lo demás fue simplemente consecuencia. ¿Entiendes, querida hermana? El secreto no está en buscar los milagros. El secreto está en buscar al Dios de los milagros. Cuando tu corazón está completamente satisfecho en Él, cuando tu alma encuentra descanso en su presencia, cuando tu espíritu está en perfecta armonía con su amor, los milagros brotan naturalmente. Pero déjame ser completamente honesta contigo. Este camino de permanencia no es siempre fácil. Habrá momentos en que te sentirás seca, momentos en que parecerá que Dios está en silencio, momentos en que dudarás si realmente vale la pena este camino de intimidad con el Espíritu Santo. En esos momentos, mi amada hermana, recuerda que la fe no es la ausencia de dudas. La fe es la decisión de permanecer fiel en medio de las dudas. La fe no es nunca tener preguntas. La fe es seguir caminando con Jesús aunque tengas preguntas. Recuerdo a Mónica, una mujer de Chile, que había perdido a su único hijo en un accidente. Durante meses después de la tragedia, se sentía completamente desconectada de Dios. Oraba, pero sentía como si sus oraciones no pasaran del techo. Leía la Biblia, pero las palabras le parecían vacías. Iba a la iglesia, pero se sentía más sola, rodeada de gente, que cuando estaba completamente sola. Una noche, en su desesperación, le gritó a Dios: «No te siento, no te escucho, pero voy a seguir buscándote porque no tengo a dónde más ir». Y siguió buscándolo, no porque sintiera su presencia, sino porque había decidido que él era digno de ser buscado incluso en el silencio. Durante 6 meses vivió así, buscando a Dios en medio del silencio, adorándolo aunque no sintiera nada, permaneciendo fiel aunque su corazón estuviera quebrantado. Y una mañana, mientras estaba en su pequeño altar casero, llorando y adorando al mismo tiempo, algo cambió en el ambiente espiritual. No fue una experiencia dramática. No hubo voces audibles ni visiones espectaculares. Fue algo mucho más profundo y sutil. Fue como si una presencia suave y tierna la envolviera y le susurrara al corazón: «Nunca te dejé, hija mía. Estuve aquí todo el tiempo, sosteniéndote en el silencio, cargándote cuando no podías caminar, llorando contigo cuando no podías entender». Desde ese día, Mónica experimentó una intimidad con Dios que nunca antes había conocido. No porque su dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido que la presencia de Dios es más real en nuestras noches oscuras que en nuestros días soleados. Hoy
8 años después, su ministerio de consolación ha tocado a miles de madres que han perdido hijos. Su testimonio es poderoso porque nace de una intimidad forjada en el fuego del sufrimiento. ¿Sabes qué me dijo la última vez que hablamos? Señora Kuhlman, no le pediría a Dios que cambiara mi historia, porque mi historia me llevó a conocerlo de una manera que jamás habría conocido en la comodidad. Eso es permanencia, mi querida hermana. Es decidir quedarte con Jesús no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando nada parece tener sentido. Es confiar en su corazón cuando no puedes ver su mano. Es descansar en su amor cuando no puedes entender sus caminos. Y cuando aprendes a vivir así, o cuando realmente aprendes a vivir así, descubres que no hay situación tan difícil que su presencia no pueda transformar. No hay dolor tan profundo que su amor no pueda sanar. No hay oscuridad tan densa que su luz no pueda penetrar. Pero quiero llevarte más profundo en este secreto. Quiero que entiendas algo que muy pocos comprenden: la diferencia entre buscar la mano de Dios y buscar el rostro de Dios. La mayoría de las personas buscan la mano de Dios. Quieren ver qué puede hacer por ellas. Quieren experimentar su poder. Quieren recibir sus bendiciones. Y no hay nada malo en eso. Dios es generoso y le encanta bendecir a sus hijos. Pero quienes han aprendido el secreto de permanecer han descubierto algo mucho más satisfactorio: buscar el rostro de Dios. Quieren conocer quién es Él. Quieren entender su corazón. Quieren experimentar su amor. Y cuando encuentras su rostro, su mano viene automáticamente incluida. David lo entendió cuando escribió: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. David había experimentado muchos milagros. Había visto la mano poderosa de Dios librándolo de osos, leones, gigantes y ejércitos enemigos. Pero lo que más anhelaba no era ver más milagros, era contemplar la hermosura del rostro de Dios. Recuerdo a Luz María, una mujer de Perú que había estado orando por la salvación de su esposo durante 15 años. Había probado todo, había sido la esposa perfecta, había orado con lágrimas, había ayunado regularmente, había dado generosamente a la obra de Dios esperando que Él respondiera a su petición, pero su esposo no solo no se había convertido, sino que cada año parecía endurecerse más contra el Evangelio. Se burlaba de su fe, le prohibía hablar de Dios en la casa y hasta había amenazado con dejarla si no dejaba de perder el tiempo en la iglesia. Una tarde, completamente desalentada, Luz María se encerró en su cuarto y le dijo a Dios: Señor, ya no sé qué más hacer. He orado de todas las maneras que sé. He dado todo lo que tengo, pero nada cambia. Estoy cansada de pedir. Solo quiero conocerte más. Solo quiero estar contigo. Y comenzó a orar de manera completamente diferente. En lugar de presentar su lista de peticiones, simplemente adoraba a Dios por quien era Él. Le agradecía por su fidelidad aunque no viera el fruto. Le expresaba su amor aunque se sintiera frustrada. Buscaba su rostro, no su mano. ¿Sabes qué pasó? En las siguientes semanas, algo cambió en Luz María. Una paz profunda reemplazó la ansiedad. Un gozo inexplicable llenó su corazón. Una seguridad absoluta en el amor de Dios se estableció en su alma. Y esa transformación interior comenzó a irradiar hacia afuera. Su esposo, que había vivido con una mujer ansiosa y presionante, comenzó a ver a una mujer transformada. Ya no le hablaba de Dios, pero Dios hablaba a través de ella. Ya no trataba de convertirlo, pero la conversión de ella era tan evidente que no podía ignorarla. 6 meses después, sin que nadie lo presionara, sin que nadie le predicara, él mismo le dijo:
Quiero conocer al Dios que te ha cambiado así. Hoy, 10 años después, no solo es un creyente fiel, sino que sirve como diácono en su iglesia local. ¿Cuál fue la diferencia? Luz María dejó de buscar la mano de Dios para pedirle que cambiara a su esposo y comenzó a buscar el rostro de Dios para que la cambiara a ella. Y ese cambio en ella fue tan poderoso que terminó transformando todo su hogar. Esta es una lección profunda, mi querida hermana. Cuando tú cambias, tu mundo cambia. Cuando tú eres transformada por la presencia de Dios, todo tu ambiente es impactado por esa transformación. Pero déjame contarte algo más íntimo aún, algo que puede revolucionar no solo tu vida de oración, sino toda tu existencia. El Espíritu Santo no está interesado solo en visitarte ocasionalmente. Él quiere entrelazar su vida con la tuya, de tal manera que ya no sepas dónde termina su obra y comienza la tuya. Esto es lo que Pablo quería decir cuando escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. No era una expresión poética, era la descripción de una realidad espiritual profunda, donde la vida del creyente se fusiona tan completamente con la vida de Cristo que se vuelven inseparables. Y cuando esto sucede, cuando esto realmente sucede, es cuando el poder sobrenatural fluye de manera natural y constante a través de tu vida. Recuerdo a una mujer muy sencilla llamada Esperanza en un pequeño pueblo de Colombia. No tenía educación formal, no conocía teología complicada, no había ido a seminarios ni escuelas bíblicas, pero había aprendido el secreto de permanecer en Cristo de una manera tan profunda que su vida se había convertido en un conducto constante del poder de Dios. La gente venía a verla de pueblos lejanos, porque sabían que cuando Esperanza oraba, algo sucedía. No porque ella fuera especial, sino porque había desaparecido tanto en Cristo que cuando ella hablaba era Cristo quien hablaba a través de ella. Un día le pregunté cuál era su secreto. Su respuesta fue tan simple que al principio me decepcionó. Señora Kuhlman, yo no tengo ningún secreto. Simplemente decidí hace muchos años que no quería vivir mi vida. Quería que Jesús viviera su vida a través de mí. Pero mientras más tiempo pasé con ella, más entendí la profundidad de esa declaración aparentemente simple. Esperanza había llegado a un lugar donde sus deseos eran los deseos de Cristo. Sus pensamientos estaban alineados con los pensamientos de Cristo. Sus palabras brotaban del corazón de Cristo. Su amor era el amor de Cristo fluyendo a través de ella. ¿Y sabes qué era lo más hermoso? Ella ni siquiera se daba cuenta del poder que fluía a través de su vida. Para ella era lo más natural del mundo que las personas fueran sanadas cuando oraba por ellas. Era normal que los matrimonios se restauraran cuando aconsejaba a las parejas. Era común que los adictos fueran liberados cuando les hablaba del amor de Jesús. Porque cuando realmente permaneces en Cristo, los milagros dejan de ser extraordinarios y se vuelven el ambiente natural en el que vives. Pero ¿cómo llegas a ese lugar? ¿Cómo pasas de la lucha religiosa a esa fluidez espiritual? La respuesta, mi querida hermana, está en entender algo que va a cambiar para siempre tu perspectiva de la vida cristiana. La vida cristiana no es tu esfuerzo por parecerte a Jesús. La vida cristiana es permitir que Jesús viva su vida a través de ti. No es imitación, es habitación. No es tu poder tratando de hacer cosas para Dios. Es su poder fluyendo libremente a través de ti para tocar las vidas de otros. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo entiendes, todo cambia. Ya no oras desde la desesperación, sino desde la confianza. Ya no sirves desde la obligación, sino desde el amor. Ya no das desde la escasez, sino desde la abundancia. Te voy a contar sobre María José,
una mujer de Costa Rica que había luchado por años con sentimientos de inferioridad e inseguridad. Había crecido en un hogar donde constantemente le decían que no era suficientemente buena, suficientemente inteligente, suficientemente bonita. Esas palabras habían creado heridas profundas en su alma que la habían acompañado hasta su edad adulta. Aunque se había convertido al cristianismo y asistía fielmente a la iglesia, internamente seguía luchando con esa voz constante que le decía que no era valiosa. Oraba pidiendo que Dios la cambiara, pero las inseguridades persistían. Servía en la iglesia esperando ganarse el amor de Dios, pero nunca se sentía suficientemente buena. Una noche, después de otro día de lucha interna, se postró ante el Señor completamente quebrantada y le dijo: Dios, estoy cansada de tratar de ser buena para ti. Estoy cansada de esforzarme por ser alguien que no soy. Si me amas como soy, con todas mis inseguridades y debilidades, entonces ven a vivir tu vida a través de mí, porque yo ya no puedo más. Esa oración simple cambió todo. Por primera vez en su vida, María José dejó de tratar de mejorar su imagen ante Dios y simplemente se rindió a su amor incondicional. Y cuando se rindió completamente, algo extraordinario comenzó a suceder. Las inseguridades que había luchado por superar durante años comenzaron a desvanecerse naturalmente. No porque ella las combatiera, sino porque la seguridad de Cristo había tomado residencia en su corazón. El amor que había buscado desesperadamente toda su vida la inundó desde adentro hacia afuera. Hoy, 5 años después, María José es una de las consejeras más efectivas que conozco. Las mujeres que luchan con baja autoestima son irresistiblemente atraídas hacia ella porque ven en ella la evidencia viviente de que es posible ser completamente libre de esas ataduras. Pero cuando le pregunto cómo ayuda a otras mujeres, me dice: no soy yo quien las ayuda. Es Cristo en mí quien las ama a través de mí. ¿Ves la diferencia, querida hermana? Cuando dejas de luchar por ser alguien para Dios y comienzas a descansar en quien ya eres en Dios, es cuando su vida puede fluir libremente a través de ti. Este es el corazón del secreto que libera el poder del Espíritu Santo. Entender que no eres tú tratando de hacer cosas para Dios, sino Dios tratando de hacer cosas a través de ti. No eres tú orando con tu poder limitado, sino el Espíritu Santo orando a través de ti con poder ilimitado. No eres tú amando con tu amor imperfecto, sino Cristo amando a través de ti con amor perfecto. Y cuando esta revelación se establece profundamente en tu corazón, cuando realmente se establece, es cuando comienzas a experimentar lo que yo llamo la vida sobrenatural natural. Una vida donde lo milagroso se vuelve cotidiano porque has aprendido a vivir desde el lugar de tu unión con Cristo. Pero quiero advertirte sobre algo que puede sabotear esta vida de permanencia, y es la tendencia a complicar lo que Dios ha hecho simple. El enemigo de tu alma sabe que no puede robarte la salvación, pero sí puede robarte el gozo de esa salvación llenando tu mente de complicaciones religiosas. Te hará pensar que necesitas hacer más, orar más, ayunar más, dar más, servir más. Te convencerá de que tu relación con Dios depende de tu rendimiento. Te susurrará que no eres suficientemente buena, suficientemente santa, suficientemente espiritual para experimentar la intimidad con el Espíritu Santo. Mentiras, todos son mentiras. La verdad es que tu relación con Dios se basa completamente en lo que Jesús ya hizo por ti en la cruz. La verdad es que ya eres completamente aceptada, completamente amada, completamente aprobada por el Padre Celestial. La verdad es que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Recuerdo a Patricia, una mujer de Chile que había estado tratando de ganarse el favor de Dios durante 15 años. Oraba 2 horas cada mañana, ayunaba 2 veces por semana,
daba generosamente a múltiples ministerios, servía en 3 diferentes áreas de su iglesia, pero por dentro se sentía vacía, cansada y constantemente preocupada de no estar haciendo lo suficiente. Un día, después de escuchar uno de mis mensajes sobre el amor incondicional de Dios, se quebrantó completamente. Me escribió una carta diciéndome: Señora Kuhlman, me he dado cuenta de que toda mi vida cristiana ha sido un intento de convencer a Dios de que me ame. Pero estoy exhausta, ya no puedo más. Le respondí con estas palabras que quiero que penetren profundamente en tu corazón también. Patricia, Dios no te ama porque ores, ayunes, des o sirvas. Dios te ama porque eres su hija. Punto. Nada más que añadir. Ahora deja de tratar de convencerlo de algo que ya es una realidad establecida y simplemente disfruta su amor. ¿Sabes qué pasó cuando Patricia finalmente se rindió a esta verdad? Paradójicamente, su vida espiritual se volvió más poderosa que nunca, pero ahora oraba desde el gozo, no desde la obligación. Ayunaba cuando el Espíritu la guiaba, no porque tenía que cumplir una cuota. Daba con alegría desbordante, no para ganarse bendiciones. Servía desde el amor, no desde el deber. Y la gente comenzó a notar algo diferente en ella. Había una libertad en su adoración que antes no tenía. Había una espontaneidad en su servicio que era contagiosa. Había una paz en su rostro que hablaba más fuerte que cualquier sermón. Esto es lo que sucede cuando entiendes que la vida cristiana no es un trabajo que tienes que hacer. Es una vida que tienes que recibir. No es un esfuerzo que tienes que realizar. Es una gracia que tienes que abrazar. Y desde ese lugar de gracia aceptada y amor recibido es donde fluye naturalmente el poder del Espíritu Santo. No como resultado de tu esfuerzo, sino como consecuencia de tu rendición. No como recompensa por tu bondad, sino como regalo de su bondad. Ahora quiero llevarte a un lugar aún más íntimo en este secreto. Quiero hablarte sobre algo que he observado en todas las personas que viven en el fluir constante del poder de Dios. Han aprendido el arte de la conversación continua con el Espíritu Santo. No me refiero a oración formal, no me refiero a momentos devocionales estructurados, aunque esos son importantes. Me refiero a vivir en una comunicación constante, natural, espontánea, con el Espíritu Santo a lo largo de todo el día. Es como cuando estás profundamente enamorada de alguien. No necesitas programar momentos para pensar en esa persona. Pensamientos sobre ella fluyen naturalmente a lo largo del día. No tienes que esforzarte por recordarla. Su presencia está constantemente en tu conciencia. Así es como debe ser tu relación con el Espíritu Santo. Él no debe ser alguien a quien visitas ocasionalmente en momentos de crisis o en horarios devocionales programados. Debe ser tu compañero constante, tu confidente íntimo, tu guía permanente. Recuerdo a Ana, una mujer de México que trabajaba como enfermera en un hospital muy ocupado. Su trabajo era increíblemente demandante, con turnos de 12 horas cuidando pacientes en estado crítico. Pero Ana había aprendido a mantener una conversación continua con el Espíritu Santo, incluso en medio del caos del hospital. Mientras administraba medicamentos, le susurraba al Espíritu Santo: «Úngeme para traer sanidad a este paciente». Mientras consolaba a familiares angustiados, silenciosamente oraba: «Deja que tu paz fluya a través de mis palabras». Cuando se sentía abrumada por la presión, respiraba profundo y decía internamente: «Tu gracia es suficiente para este momento». ¿Y sabes qué comenzó a suceder? Los médicos empezaron a notar que los pacientes bajo el cuidado de Ana se recuperaban más rápidamente. Las familias se sentían inexplicablemente consoladas después de hablar con ella. Otros enfermeros comentaban sobre la paz que irradiaba incluso en los momentos más estresantes. Pero lo más extraordinario era que Ana misma nunca se sentía agotada espiritualmente.
a pesar de trabajar en un ambiente tan demandante. Al contrario, mientras más se apoyaba en el Espíritu Santo a lo largo del día, más energía espiritual experimentaba. Un día le pregunté cuál era su secreto, y me dio una respuesta que nunca olvidaré. Señora Kuhlman, el Espíritu Santo no es mi recurso de emergencia para los momentos difíciles. Es mi compañero constante para todos los momentos. Hablo con él más que con cualquier otra persona en mi vida. Eso es vida de permanencia, mi querida hermana. Es cuando la línea entre lo sagrado y lo secular desaparece porque toda tu vida se convierte en un acto continuo de adoración y comunión con Dios. Pero ¿cómo desarrollas este tipo de intimidad? ¿Cómo pasas de conversaciones ocasionales con Dios a una comunicación continua con el Espíritu Santo? Comienza simplemente. Cuando despiertes mañana, antes de levantarte de la cama, susurra: «Buenos días, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí conmigo». Cuando te estés duchando, háblale sobre el día que te espera. Cuando estés manejando, ponle música de adoración y canta para él. Cuando estés cocinando, invítalo a bendecir los alimentos que vas a preparar. Al principio puede sentirse forzado o artificial. Es normal. Cualquier relación nueva requiere tiempo para desarrollarse, pero si persistes, si continúas incluyendo conscientemente al Espíritu Santo en todos los aspectos de tu día, pronto descubrirás que esta comunicación se vuelve tan natural como respirar. Y cuando esto sucede, o cuando esto realmente sucede, es cuando comienzas a experimentar la vida que Jesús vino a darte. Una vida de abundancia constante, una vida de paz que sobrepasa todo entendimiento, una vida de gozo inexpresable y glorioso. Te voy a compartir algo muy personal, algo que nunca antes había dicho públicamente, pero que el Espíritu Santo me está impulsando a compartir contigo. Hubo un período en mi ministerio, allá por 1950, cuando sentí que había perdido la unción. Los servicios se sentían secos, las oraciones parecían no tener poder, los milagros eran escasos, la gente seguía viniendo, pero yo sabía que algo había cambiado. Durante meses luché con esta sequía espiritual. Oré más intensamente, ayuné más frecuentemente, estudié más profundamente, pero nada parecía restaurar esa fluidez en el espíritu que había caracterizado mis primeros años de ministerio. Una noche, después de otro servicio que me había dejado sintiendo completamente vacía, me encerré en mi cuarto de hotel y le grité a Dios: «¿Qué he hecho mal? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿He perdido tu unción para siempre?». Y en ese momento de desesperación total, escuché la voz tierna del Espíritu Santo que me decía: «Catherine, no me he alejado de ti, tú te has alejado de mí. Has estado tan ocupada trabajando para mí que has olvidado simplemente estar conmigo». Esas palabras me impactaron como un rayo. Me di cuenta de que gradualmente había permitido que el ministerio reemplazara la intimidad. Había comenzado a depender más de mi experiencia que de su presencia. Había empezado a confiar más en mis habilidades que en su unción. Esa noche tomé una decisión que cambió el resto de mi ministerio. Decidí que nunca más permitiría que nada, ni siquiera el ministerio mismo, interfiriera con mi comunión íntima con el Espíritu Santo. Decidí que preferiría no predicar nunca más antes que predicar sin su unción fresca. ¿Y sabes qué pasó? Cuando regresé a mi primer amor, cuando volví a ser de la intimidad con el Espíritu Santo mi prioridad absoluta, el poder regresó con una intensidad que jamás había experimentado antes. Los siguientes años de mi ministerio fueron los más poderosos, los más ungidos, los más fructíferos de toda mi vida. Te cuento esto, mi querida hermana, porque quiero que entiendas que todos enfrentamos temporadas secas. Todos experimentamos momentos en que pareciera que Dios está distante.
Todos pasamos por periodos en que nuestra vida espiritual se siente mecánica y sin vida. Pero la clave no está en trabajar más para Dios. La clave está en regresar a la simplicidad de simplemente estar con Dios. La clave está en recordar que Él te ama, no por lo que haces para Él, sino por quien eres para Él. Y cuando regresas a ese lugar de simplicidad e intimidad, cuando haces de la comunión con el Espíritu Santo tu prioridad absoluta, todo lo demás encuentra su lugar correcto. El gozo regresa. La paz se restablece. El poder fluye nuevamente. Hay algo más que quiero compartir contigo. Algo que puede estar bloqueando el fluir del Espíritu Santo en tu vida sin que te des cuenta. Y es la falta de perdón. No hacia otros, sino hacia ti misma. He conocido a tantas mujeres preciosas que viven bajo una nube constante de culpabilidad y condenación por errores del pasado. Pueden perdonar a cualquier persona, cualquier cosa, pero no pueden perdonarse a sí mismas por sus propios fracasos. Y mientras vivas bajo esa condenación, mientras sigas castigándote por errores que Dios ya perdonó y olvidó, estarás bloqueando el fluir libre del Espíritu Santo en tu vida. Recuerdo a Carmen, una mujer de Guatemala que había tenido un aborto cuando era joven y soltera. Aunque se había arrepentido genuinamente y sabía intelectualmente que Dios la había perdonado, emocionalmente no podía perdonarse a sí misma. Durante 15 años vivió con una culpabilidad constante que afectaba toda su vida espiritual. Podía orar por otros y ver milagros, pero cuando oraba por sus propias necesidades se sentía indigna de recibir respuesta. Podía ministrar a otras mujeres con problemas, pero cuando enfrentaba sus propios desafíos, se sentía descalificada para recibir ayuda de Dios. Un día, durante uno de mis servicios, mientras hablaba sobre el perdón completo de Dios, Carmen se quebrantó completamente. Vino al altar llorando y me dijo: «Señora Kuhlman, sé que Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonarme a mí misma». Le dije algo que quiero que penetre profundamente en tu corazón también. Carmen, cuando no puedes perdonarte a ti misma por algo que Dios ya perdonó, estás diciendo que tu estándar de justicia es más alto que el de Dios. Estás diciéndole al Todopoderoso que su perdón no es suficiente. Esas palabras la impactaron de tal manera que inmediatamente se rindió completamente al perdón de Dios. No solo aceptó su perdón intelectualmente, sino que lo recibió emocionalmente. Se perdonó a sí misma porque entendió que no hacerlo era una forma de orgullo disfrazado de humildad. ¿Y sabes qué pasó? Inmediatamente experimentó una libertad espiritual que no había conocido en 15 años. Su vida de oración se transformó, su intimidad con Dios se profundizó, su ministerio se expandió. Todo porque finalmente había permitido que el perdón de Dios fuera completo en su vida. Si hay algo en tu pasado por lo que aún te estás castigando, mi querida hermana, te ruego que lo sueltes hoy mismo. No porque lo que hiciste no fue importante, sino porque lo que Jesús hizo en la cruz fue más importante. No porque tu pecado no fue real, sino porque su perdón es más real. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No dice que nos limpia de algunos pecados o de la mayoría de nuestras maldades, dice de toda maldad. Eso te incluye a ti, sin importar lo que hayas hecho. Y cuando realmente crees esto, cuando realmente lo crees, es cuando el río del Espíritu Santo puede fluir libremente a través de tu vida sin las represas de la culpabilidad que lo han estado obstruyendo. Ahora quiero hablarte de algo que va a revolucionar tu entendimiento de la oración efectiva. Algo que he observado en todas las personas que ven respuestas constantes a sus oraciones. La mayoría de las personas oran desde sus problemas hacia Dios,
presentan sus necesidades, expresan sus preocupaciones, describen sus dificultades y esperan que Dios haga algo al respecto. Pero quienes han aprendido el secreto de la oración poderosa, oran desde la perspectiva de Dios hacia sus problemas. No oran desde la escasez, sino desde la abundancia. No oran desde el temor, sino desde la fe. No oran desde la desesperación, sino desde la esperanza. ¿Cuál es la diferencia práctica? Cuando oras desde tus problemas, tu enfoque está en lo que está mal. Cuando oras desde la perspectiva de Dios, tu enfoque está en lo que Él puede hacer bien. Te voy a dar un ejemplo muy práctico. Digamos que estás enfrentando dificultades económicas. La mayoría de las personas orarían así: Dios, estoy en crisis financiera, no tengo suficiente dinero para pagar las cuentas, estoy preocupada por mi futuro. Por favor, ayúdame. Pero alguien que ha aprendido a orar desde la perspectiva de Dios oraría así: Padre Celestial, tú eres mi proveedor fiel. Tú conoces todas mis necesidades antes de que yo las tenga. Tú tienes recursos ilimitados y amor infinito hacia mí. Te doy gracias porque ya estás trabajando en mi situación de maneras que no puedo ver. Confío en tu provisión perfecta y en tu tiempo perfecto. ¿Ves la diferencia? La primera oración está centrada en el problema. La segunda está centrada en Dios. La primera produce ansiedad. La segunda produce paz. La primera debilita la fe. La segunda fortalece la confianza. Recuerdo a Esperanza, una mujer de Honduras que había estado orando por un trabajo durante 8 meses. Había enviado cientos de solicitudes de empleo sin recibir ni una sola entrevista. Sus ahorros se habían agotado y estaba a punto de perder su apartamento. Cuando me contó su situación, le enseñé este principio de orar desde la perspectiva de Dios. Le dije: Esperanza, en lugar de orar desde tu desempleo, ora desde la verdad de que Dios tiene el trabajo perfecto preparado para ti. Comenzó a orar así: Padre, tú me has dado talentos específicos para una asignación específica. Sé que tienes el trabajo perfecto para mí, en el lugar perfecto, con las personas perfectas, en el tiempo perfecto. Te doy gracias porque ese trabajo ya existe y porque me estás preparando tanto a mí para el trabajo como al trabajo para mí. ¿Sabes qué pasó? En 2 semanas recibió 3 ofertas de trabajo diferentes. Pero lo más hermoso fue que pudo discernir claramente cuál era la asignación que Dios tenía para ella. Tomó el trabajo que no solo satisfacía sus necesidades económicas, sino que también le daba una plataforma para ministrar a otros empleados. Pero la transformación más grande no fue en sus circunstancias, fue en su forma de ver a Dios. Ya no lo veía como alguien a quien tenía que convencer de que la ayudara, sino como un padre amoroso que ya estaba trabajando activamente en su favor. Esto es lo que sucede cuando aprendes a orar desde la perspectiva de Dios. Tu fe se fortalece, tu paz se multiplica y tu confianza en su amor se profundiza. Y desde ese lugar de fe fortalecida es donde fluye naturalmente el poder del Espíritu Santo. Pero hay algo más profundo aún que quiero compartir contigo. Algo que muy pocas personas entienden sobre la naturaleza de la oración verdaderamente poderosa. La oración más poderosa no es cuando tú le hablas a Dios sobre tus problemas. La oración más poderosa es cuando permites que Dios te hable a ti sobre sus soluciones. No es tu presentación de necesidades ante el trono. Es tu disposición a escuchar la voz del cielo sobre tu situación. Jesús lo demostró perfectamente cuando dijo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5, 19. Jesús no obraba desde su propia iniciativa, obraba desde lo que veía que el Padre ya estaba haciendo. Y cuando aprendes a orar así,
Cuando aprendes a sintonizar tu corazón con lo que Dios ya está haciendo en tu situación, es cuando experimentas oraciones que mueven montañas. Recuerdo a Luz, una mujer de El Salvador cuyo hijo había desaparecido durante la guerra civil. Por 3 años no supo si estaba vivo o muerto. Había ido a todas las oficinas gubernamentales, había contratado investigadores privados, había puesto anuncios en periódicos y radios, pero no había encontrado ni una sola pista sobre el paradero de su hijo. Una noche, después de 3 años de búsqueda infructuosa, se postró ante el Señor completamente quebrantada, pero en lugar de presentarle nuevamente su desesperación, simplemente le dijo: Señor, tú sabes dónde está mi hijo. Tú sabes lo que está pasando en su vida. En lugar de suplicarte que hagas algo, quiero escuchar lo que tú me quieres decir sobre esta situación. Y se quedó en silencio, esperando, escuchando. Por primera vez en 3 años, no llenó su tiempo de oración con palabras, sino que lo llenó con expectativa de escuchar la voz de Dios. Y después de un tiempo de silencio, comenzó a sentir una paz inexplicable llenando su corazón. No era una paz resignada, era una paz expectante. Era como si el Espíritu Santo le estuviera susurrando: tu hijo está vivo, está en Guatemala, y muy pronto vas a recibir noticias de él. ¿Sabes qué pasó? 2 semanas después recibió una llamada telefónica de la Cruz Roja Internacional. Habían encontrado a su hijo en un campamento de refugiados en Guatemala. Estaba vivo, estaba sano y estaba desesperado por encontrar a su familia. Cuando se reunieron después de 3 años de separación, Luz me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Kuhlman, mi hijo nunca se había perdido. Yo era la que no sabía dónde encontrarlo, pero Dios siempre supo exactamente dónde estaba. ¿Entiendes la profundidad de esta verdad, mi querida hermana? Muchas veces las cosas que pensamos que están perdidas en nuestras vidas nunca estuvieron realmente perdidas. Simplemente no sabíamos dónde buscarlas. Pero cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios en oración, Él nos dirige exactamente hacia dónde necesitamos ir. Esto es oración desde la perspectiva de Dios. Confiar en que Él ya sabe exactamente lo que necesitas y posicionarte para recibir su dirección en lugar de bombardearlo con tus propias ideas sobre cómo debería resolver tus problemas. Y te voy a decir un secreto que va a transformar tu vida de oración para siempre. Dios está más interesado en responder tus oraciones de lo que tú estás en hacerlas. Él es más generoso de lo que tú eres necesitada. Su deseo de bendecirte es mayor que tu deseo de ser bendecida. El problema nunca es que Dios no quiera responder. El problema es que muchas veces no sabemos cómo recibir sus respuestas porque estamos demasiado ocupadas hablando y no suficientemente quietas escuchando. Aprende el arte del silencio en la presencia de Dios. Aprende a esperar en Él sin llenar cada momento con palabras. Aprende a confiar en que su silencio no es ausencia, sino preparación para algo hermoso que está por venir. Y cuando desarrolles esta intimidad de comunión silenciosa con el Espíritu Santo, o cuando realmente la desarrolles, descubrirás que Él comenzará a hablarte sobre cosas que nunca le pediste. Te dará revelaciones sobre situaciones que ni siquiera sabías que necesitabas entender. Te guiará hacia respuestas para preguntas que aún no habías formulado, porque esa es la naturaleza del amor de Dios. No es reactivo, es proactivo. No espera a que tengas problemas para comenzar a trabajar en las soluciones. Él ya está preparando respuestas para oraciones que harás mañana. Ahora quiero llevarte a un lugar aún más profundo en este secreto. Quiero hablarte sobre algo que puede revolucionar no solo tu vida personal, sino tu impacto en las vidas de otros. Cuando realmente aprendes a permanecer en Cristo, cuando desarrollas esa intimidad constante con el Espíritu Santo, algo extraordinario comienza a suceder, te conviertes en un conducto del amor de Dios hacia otras personas de maneras que nunca imaginaste posibles.
No me refiero a ministerio formal o a servicio religioso estructurado, aunque esos pueden ser parte de ello. Me refiero a convertirte en un canal natural del poder transformador de Dios en los encuentros ordinarios de la vida diaria. Recuerdo a Mercedes, una mujer de Argentina que trabajaba como cajera en un supermercado. Su trabajo parecía completamente ordinario. Escanear productos, cobrar dinero, dar cambio, 8 horas diarias de rutina aparentemente insignificante. Pero Mercedes había aprendido el secreto de permanecer en Cristo incluso en su trabajo secular. Mientras atendía a cada cliente, silenciosamente oraba: Espíritu Santo, úsame para bendecir a esta persona de alguna manera. No predicaba, no citaba versículos bíblicos. Simplemente permitía que el amor de Cristo fluyera a través de ella en cada interacción. ¿Y sabes qué comenzó a suceder? Los clientes empezaron a buscar específicamente su fila, aunque fuera la más larga. Había algo en su presencia que los tranquilizaba. Su sonrisa tenía un poder sanador que no podían explicar. Sus palabras sencillas llevaban un consuelo sobrenatural. Una tras otra, las personas comenzaron a compartir con ella sus problemas más profundos. La mujer que acababa de recibir un diagnóstico de cáncer, el hombre que había perdido su trabajo, la madre soltera que no sabía cómo iba a alimentar a sus hijos, y Mercedes, sin pretender ser consejera o predicadora, simplemente los escuchaba con el corazón de Cristo y les hablaba con las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Los milagros comenzaron a suceder en esa caja registradora. Personas que llegaban desalentadas se iban esperanzadas. Matrimonios que estaban al borde del divorcio se reconciliaban después de una conversación de 5 minutos con Mercedes. Jóvenes que estaban considerando el suicidio encontraban razones para vivir. ¿Cómo era posible? Mercedes había aprendido que no necesitas un púlpito para ministrar. No necesitas un título ministerial para ser usada por Dios. No necesitas una plataforma especial para ser un conducto de su amor. Solo necesitas un corazón que permanezca conectado con el suyo. Hoy, 10 años después, Mercedes ya no trabaja en el supermercado. Pero no porque haya ascendido a un ministerio más importante, sino porque su testimonio en ese supermercado tocó tantas vidas que las autoridades de la ciudad la invitaron a trabajar en un centro de crisis familiar. Su oficina se convirtió en su nueva caja registradora, y el poder de Dios sigue fluyendo a través de ella para tocar vidas quebrantadas. Esto es lo que sucede cuando entiendes que permanecer en Cristo no es una actividad que haces en ciertos momentos. Es un estilo de vida que llevas a todos los lugares donde vas. Tu trabajo no es solo tu fuente de ingresos, es tu campo misionero. Tu vecindario no es solo donde vives, es tu asignación ministerial. Tu familia no es solo tu responsabilidad natural, es tu primera congregación. Y cuando comienzas a ver cada aspecto de tu vida como una oportunidad para que el amor de Cristo fluya a través de ti, o cuando realmente comienzas a vivir así, descubres que no hay lugar secular en la vida de alguien que permanece en Cristo. Todo se vuelve sagrado porque Él está presente en todo. Pero quiero advertirte sobre algo. Cuando comienzas a vivir en este nivel de intimidad con el Espíritu Santo, cuando tu vida se convierte en un conducto constante de su amor y poder, el enemigo intensificará sus ataques contra ti. No porque seas más especial que otros, sino porque representas una amenaza mayor para su reino. No porque Dios te ame más, sino porque estás siendo más efectiva en extender su reino. Estos ataques pueden venir de muchas formas. Puede ser oposición de personas que antes te apoyaban, puede ser crítica de quienes no entienden tu transformación, puede ser tentaciones más intensas en áreas donde antes era fuerte. Puede ser desaliento en momentos cuando deberías estar más gozosa. Pero no tengas temor, mi querida hermana, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.
y cada ataque del enemigo es simplemente confirmación de que estás en el camino correcto. Recuerdo a Paloma, una mujer de México que había experimentado una transformación radical después de aprender a permanecer en Cristo. Su matrimonio se había restaurado después de años de conflicto. Sus hijos pródigos habían regresado a casa. Su situación económica se había estabilizado milagrosamente, pero justo cuando todo parecía estar floreciendo en su vida, comenzó a enfrentar una serie de ataques devastadores. Su esposo fue diagnosticado con una enfermedad grave. Uno de sus hijos tuvo un accidente serio. Su negocio familiar enfrentó problemas legales inesperados. Por un momento Paloma se sintió tentada a pensar que había hecho algo mal, que quizás había perdido el favor de Dios, que tal vez toda su experiencia de intimidad con el Espíritu Santo había sido imaginación, pero en lugar de rendirse al desaliento, decidió aferrarse más fuertemente a lo que había aprendido sobre permanecer en Cristo. En lugar de cuestionar su amor, decidió confiar en su fidelidad. En lugar de enfocarse en las circunstancias adversas, decidió mantener sus ojos fijos en su carácter inmutable. Y mientras se mantenía firme en esa posición de fe, algo extraordinario comenzó a suceder. En cada situación difícil, el poder de Dios se manifestaba de maneras que nunca había experimentado. Su esposo no solo se sanó completamente, sino que la experiencia los acercó más que nunca. Su hijo se recuperó del accidente y el testimonio de su sanidad llevó a varios familiares a los pies de Cristo. Los problemas legales del negocio se resolvieron de tal manera que terminaron en una posición más fuerte que antes. Cuando todo pasó, Paloma me dijo algo que quiero que grapes en tu corazón. Señora Kuhlman, ahora entiendo que los ataques del enemigo no eran evidencia de que había perdido el favor de Dios. Eran evidencia de que lo había encontrado más profundamente que nunca. Porque esa es la verdad, mi amada hermana. Cuando vives en intimidad genuina con el Espíritu Santo, cuando tu vida se convierte en una amenaza real para las tinieblas, el enemigo hará todo lo posible para desalentarte y hacerte retroceder. Pero no retrocedas. No te desalientes. No interpretes los ataques como evidencia de que estás en el camino equivocado. Al contrario, recíbelos como confirmación de que estás exactamente donde Dios quiere que estés. Y mantente firme, porque después de cada temporada de guerra espiritual viene una temporada de cosecha espiritual. Después de cada noche de lucha viene una mañana de victoria. Después de cada ataque del enemigo viene una demostración más poderosa del poder de Dios. Si sientes que en este momento estás atravesando una temporada difícil, si parece que todo está en tu contra, si las circunstancias están gritando que Dios te ha abandonado, permíteme decirte con la autoridad que viene de décadas de caminar con el Espíritu Santo. Él no te ha abandonado, está más cerca de ti ahora que nunca, y está preparando algo tan hermoso en tu vida que cuando lo veas, entenderás por qué era necesario pasar por este valle. Y quiero que sepas que hay hermanos y hermanas que han caminado por senderos similares antes que tú. Hay recursos maravillosos que pueden fortalecer tu fe y profundizar tu entendimiento durante estas temporadas desafiantes. Te recomiendo algunos libros que han sido de tremenda bendición para muchas almas que han pasado por valles similares al tuyo. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas encontrarlos en Amazon. Son herramientas ungidas que el Espíritu Santo puede usar para ministrar a tu corazón durante estos momentos. Ahora, permíteme llevarte a un nivel aún más profundo de este secreto que libera el poder del Espíritu Santo. Quiero hablarte sobre algo que muy pocas personas entienden: la diferencia entre buscar las bendiciones de Dios y buscar el corazón de Dios. La mayoría de las personas, incluso los creyentes sinceros, se acercan a Dios principalmente para recibir algo de Él: bendiciones, sanidad, provisión, dirección, protección. Y no hay nada malo en eso. Dios es generoso y le encanta bendecir a sus hijos. Pero hay un nivel de intimidad más profundo
donde no te acercas a Dios para obtener algo, sino simplemente para disfrutar de alguien. No buscas sus manos llenas de regalos, sino su rostro lleno de amor. No vienes por lo que puede hacer por ti, sino por quien Él es para ti. Y cuando llegas a ese lugar, cuando realmente llegas a ese lugar, descubres que las bendiciones fluyen de manera natural y abundante, no porque las estés buscando, sino porque provienen de un corazón que está completamente satisfecho en Dios mismo. Recuerdo a Esperanza, una mujer de Colombia que había pasado años pidiendo a Dios que sanara su artritis reumatoide. Era una condición dolorosa que limitaba severamente su movilidad y la mantenía en constante sufrimiento. Había orado fervientemente. Había recibido oración de múltiples ministros. Había visitado servicios de sanidad en diferentes ciudades. Había ayunado. Había dado generosamente. Había hecho promesas a Dios. Pero la artritis persistía y con los años parecía empeorar. Una noche, después de otro día de dolor intenso, se postró ante el Señor completamente quebrantada. Pero esta vez, en lugar de pedirle una vez más que la sanara, le dijo algo que cambió todo. Señor, durante años he venido a ti pidiendo que quites mi dolor. Pero esta noche solo quiero decirte que te amo, no por lo que puedes hacer por mí, sino por quien eres. Si nunca me sanas, seguirás siendo un Dios bueno. Si tengo que vivir con este dolor el resto de mi vida, seguirás siendo digno de mi adoración. Y por primera vez en años, Esperanza adoró a Dios sin agenda, sin peticiones, sin negociaciones. Solo adoró porque Él era digno de ser adorado. ¿Sabes qué pasó en ese momento? Una paz inexplicable llenó su corazón. No era la paz de saber que sería sanada. Era la paz de saber que estaba amada incondicionalmente por un Dios que era bueno sin importar las circunstancias. Y mientras adoraba desde ese lugar de rendición total, comenzó a sentir un calor sobrenatural fluyendo por todo su cuerpo. El dolor que la había atormentado durante años comenzó a desvanecerse. La rigidez en sus articulaciones se suavizó. La inflamación disminuyó. Cuando se levantó de sus rodillas esa noche, estaba completamente sana. Pero cuando la gente le preguntaba qué había hecho la diferencia, siempre respondía lo mismo. El milagro no fue mi sanidad física. El milagro fue que encontré a Dios como mi satisfacción completa antes de que Él me sanara. ¿Entiendes la profundidad de esto, mi querida hermana? Cuando Dios se convierte en tu recompensa, todo lo demás se convierte en bonus. Cuando Él es suficiente para ti, todo lo que añade a tu vida es pura gracia. Y desde ese lugar de satisfacción completa en Dios, es donde fluye el verdadero poder del Espíritu Santo. No como algo que buscas, sino como algo que naturalmente emana de una vida que está completamente llena de Dios mismo. Pero déjame ser práctica contigo. ¿Cómo desarrollas este tipo de amor desinteresado hacia Dios? ¿Cómo pasas de buscar sus bendiciones a buscar simplemente su presencia? Comienza dedicando tiempo cada día a adorar a Dios por quien Él es, no por lo que ha hecho o puede hacer por ti. Agradécele por su fidelidad, aunque las circunstancias parezcan indicar lo contrario. Exalta su bondad, aunque estés pasando por dificultades. Celebra su amor, aunque te sientas sola. Al principio puede sentirse forzado, especialmente si estás pasando por una temporada difícil. Es natural. Pero si persistes, si continúas eligiendo adorarlo por su carácter más que por sus circunstancias, algo comenzará a cambiar en tu corazón. Comenzarás a encontrar satisfacción genuina en su presencia. Comenzarás a experimentar gozo que no depende de tus circunstancias. Comenzarás a sentir una plenitud que viene de conocerlo más profundamente, no de recibir más cosas de él. Y cuando esto sucede, cuando realmente sucede, es cuando comienzas a experimentar
lo que yo llamo la vida de milagros naturales. Una vida donde lo sobrenatural se vuelve tan normal que ya no te sorprendes cuando Dios hace cosas extraordinarias a través de ti. Te voy a contar algo que sucedió hace apenas unos meses en uno de mis servicios. Había una mujer joven que había venido porque su bebé de 6 meses tenía una condición cardíaca que requería cirugía inmediata. Los médicos le habían dicho que había una alta probabilidad de que el niño no sobreviviera a la operación. Durante el servicio, mientras yo adoraba y exaltaba el nombre de Jesús, sin hacer ningún llamado específico por sanidad, esta madre comenzó a sentir que algo estaba cambiando en su bebé. El niño, que había estado inquieto y con dificultad para respirar, de repente se tranquilizó completamente y comenzó a respirar con normalidad. Al día siguiente llevó al bebé para los exámenes preoperatorios y los médicos descubrieron que la condición cardíaca había desaparecido completamente. No había explicación médica. El corazón del niño estaba perfectamente normal. Cuando le pregunté a la madre qué había pasado durante el servicio, me dijo algo hermoso. Señora Kuhlman, yo no vine buscando un milagro. Vine porque necesitaba estar en la presencia de Dios. Pero mientras usted adoraba, algo en mi corazón cambió. Dejé de preocuparme por mi bebé y comencé a confiar en el corazón de Dios. Y en ese momento de rendición total, Dios hizo lo que yo no me atrevía ni a pedir. ¿Ves cómo funciona, mi amada hermana? Cuando tu corazón está completamente rendido a Dios, cuando tu alma está satisfecha en su amor, cuando tu espíritu está en reposo en su fidelidad. Los milagros fluyen naturalmente, no porque los estés buscando, sino porque provienen de una vida que vive en unión íntima con el Dios de milagros. Ahora quiero hablarte de algo que puede estar limitando el fluir del poder de Dios en tu vida, la tendencia a complicar lo que Dios ha hecho simple. El enemigo de tu alma es un maestro en hacer que las verdades más simples parezcan complicadas. Te hace pensar que necesitas más conocimiento antes de poder experimentar más poder. Te convence de que necesitas entender todos los misterios teológicos antes de poder vivir en la realidad práctica del amor de Dios. Mentiras, todos son mentiras. La verdad es que los secretos más profundos del reino de Dios son tan simples que un niño puede entenderlos, pero tan profundos que los teólogos más brillantes nunca los agotan. Jesús lo dijo claramente: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Los niños no entienden teología complicada, pero sí entienden amor simple. No pueden explicar doctrinas profundas, pero sí pueden recibir abrazos tiernos. Recuerdo a una niña de 8 años en uno de mis servicios en California. Sus padres la habían traído porque tenía leucemia y los médicos habían agotado todas las opciones de tratamiento. Le habían dado apenas unas semanas de vida. Durante el servicio, mientras yo predicaba sobre el amor simple de Jesús, esta niña se levantó de su asiento y caminó hacia el altar. Sus padres trataron de detenerla, pero ella los tranquilizó con una sonrisa y siguió caminando. Cuando llegó al frente, me miró con esos ojos grandes y brillantes y me dijo: «Señora, ¿puedo decirle algo a Jesús?». Le dije que por supuesto que podía. Se puso de rodillas, cerró sus ojitos y oró la oración más simple y poderosa que había escuchado en años. Jesús, mamá y papá están muy preocupados porque dicen que estoy muy enferma, pero yo sé que tú me amas mucho. Si quieres sanarme, está bien. Si quieres llevarme al cielo contigo, también está bien. Solo quiero que sepas que te amo mucho, mucho, mucho. En ese momento algo extraordinario sucedió en el ambiente espiritual. Fue como si el cielo mismo se hubiera abierto sobre esa niña. Una presencia sobrenatural llenó todo el lugar. Muchas personas comenzaron a llorar sin saber por qué. Otros comenzaron a adorar espontáneamente. Y mientras esta niña adoraba con la simplicidad de un corazón puro,
El poder sanador de Dios la envolvió completamente. Los exámenes médicos posteriores mostraron que la leucemia había desaparecido por completo. No había rastro de la enfermedad en su cuerpo. ¿Qué hizo que esa oración fuera tan poderosa? No fue la teología sofisticada, no fueron las palabras perfectas, no fue el conocimiento doctrinal, fue la simplicidad de un corazón que confiaba completamente en el amor de Dios. Esa niña, hoy una mujer adulta y madre de familia, siempre dice: no entendía nada sobre sanidad divina o poder sobrenatural. Solo sabía que Jesús me amaba y eso era suficiente. Mi querida hermana, no permitas que el enemigo te convenza de que necesitas entender más antes de poder experimentar más. No dejes que te robe la simplicidad de simplemente amar a Jesús y confiar en su amor hacia ti. El secreto que libera el poder del Espíritu Santo no es complicado. Es tan simple como aprender a permanecer en el amor de Cristo como una niña permanece en los brazos de su Padre. Es tan sencillo como elegir confiar en su corazón cuando no puedes entender sus caminos. Y cuando vives desde esa simplicidad, cuando realmente vives desde esa simplicidad, descubres que el poder de Dios fluye más libremente a través de un corazón simple que confía que a través de una mente compleja que entiende. Porque al final del día, mi amada hermana, Dios no está impresionado por tu conocimiento, está enamorado de tu confianza, no está buscando tu perfección, está buscando tu rendición, no necesita tu capacidad, necesita tu disponibilidad. Y cuando te rindes completamente a su amor, cuando confías simplemente en su bondad, cuando permaneces sencillamente en su presencia, todo lo demás fluye naturalmente. Los milagros, la sanidad, la provisión, la dirección, la paz, el gozo, todo viene como resultado natural de vivir en unión íntima con Él. Ahora, mientras nos acercamos al final de este tiempo juntas, quiero dejarte con algo que puede cambiar el resto de tu vida. Un reto, una invitación, una oportunidad de experimentar todo lo que hemos hablado de manera personal y práctica. Por los próximos 7 días, quiero invitarte a experimentar lo que yo llamo la semana de permanencia intencional. Cada mañana, antes de levantarte de la cama, antes de revisar tu teléfono, antes de empezar con las actividades del día, quiero que pases 10 minutos simplemente reconociendo la presencia del Espíritu Santo contigo. No orando por peticiones, no presentando tu lista de necesidades, simplemente diciéndole: buenos días, Espíritu Santo, aquí estoy para vivir este día contigo. Enséñame a permanecer en tu presencia a lo largo de todo el día. Durante el día, cada vez que te acuerdes, susúrrele una palabra de amor, de gratitud, de reconocimiento. Puede ser mientras estás trabajando, mientras cocinas, mientras manejas, mientras cuidas a los niños. Solo breves momentos de conexión consciente con su presencia. Y por la noche, antes de dormir, tómate otros 10 minutos para revisar el día con Él. No para confesar fracasos o pedir perdón por errores, sino para agradecerle por las formas en que su presencia hizo la diferencia en tu día, aunque hayan sido sutiles. Te prometo, mi querida hermana, que si haces esto fielmente durante 7 días, experimentarás un cambio en tu vida espiritual que te sorprenderá. No porque sea una fórmula mágica, sino porque estarás practicando intencionalmente el arte de permanecer en Cristo. Y una vez que experimentes, aunque sea un pequeño sabor de lo que significa vivir en esa intimidad constante con el Espíritu Santo, nunca más querrás regresar a una vida cristiana de visitas ocasionales. Porque esa es la diferencia, mi amada hermana. Ese es el secreto que libera el poder del Espíritu Santo en tu vida. No es complicado, pero sí es transformador. No es difícil de entender, pero sí es revolucionario en sus resultados. Permanecer en Cristo, vivir en unión íntima con el Espíritu Santo,
hacer de su presencia tu hogar permanente en lugar de tu refugio ocasional. Esa es la clave que abre todas las puertas del poder sobrenatural en tu vida. Y cuando vives así, cuando realmente vives así, descubres que no necesitas ir a buscar milagros. Los milagros te encuentran a ti. No necesitas rogar por bendiciones. Las bendiciones fluyen naturalmente de una vida que está llena de la presencia de Dios. No necesitas esforzarte por tener más fe. La fe crece automáticamente cuando vives en intimidad con el Dios en quien crees. No necesitas trabajar para desarrollar más amor. El amor se multiplica naturalmente cuando permaneces conectada con la fuente del amor mismo. Esa es mi oración para ti, mi querida hermana. Que no salgas de este tiempo pensando en una nueva técnica que tienes que dominar o una nueva disciplina que tienes que implementar, sino que salgas con la revelación simple pero poderosa de que ya tienes todo lo que necesitas para vivir en el fluir constante del poder de Dios. Ya tienes acceso a su presencia, ya tienes su amor incondicional, ya tienes su espíritu viviendo dentro de ti. Lo único que necesitas hacer es aprender a permanecer conscientemente en lo que ya tienes. Y mientras practicas esa permanencia, mientras cultivas esa intimidad, mientras vives desde esa unión, el poder del Espíritu Santo se liberará en tu vida de maneras que transformarán no solo tu existencia, sino la existencia de todos aquellos que toques, porque esa es la naturaleza del reino de Dios. Cuando una persona es verdaderamente transformada por la presencia de Dios, esa transformación se extiende como ondas en un estanque, tocando vida tras vida tras vida. Tú, mi querida hermana, estás destinada a ser una de esas ondas transformadoras en tu generación. No porque seas perfecta, sino porque has decidido permanecer en aquel que es perfecto. No porque tengas todo resuelto, sino porque has elegido confiar en aquel que tiene todas las respuestas.